Bien, perfecto. Los invitamos entonces, en este caso, a compartir la última disertación preparada para la mañana de hoy. En este caso es el turno del doctor Eugenio Jurado, Almazara 4.0. Tema a tratar, aplicación de las nuevas tecnologías en la elaboración de aceites de oliva virgen extra. Hola, buenos días. Bueno, es un placer para mí presentar al doctor Eugenio Jurado Jiménez, de Córdoba, España. Eugenio trabaja desde el año 1998. Él se desempeña en áreas comerciales, gerenciales y directivas de distintas empresas del sector olivícola en España, empresas como House, Rapanelli, Piralisi, Taxa, entre otras. Además, desde el año 2018 es responsable comercial y de apertura de mercado en la empresa Avances en Ingeniería y Control SL, que se dedica a la automatización y optimización de procesos productivos en almazaras. En el día de hoy nos va a dar una charla titulada Almazara 4.0 sobre aplicación de nuevas tecnologías en la elaboración de aceite de oliva vírgenes. Así que, Eugenio, si estás por ahí, aquí está. Hola. Es tuya la palabra. Hola, buen día a todos y bienvenidos. En primer lugar, pues agradecer a la organización de Argoliva que un nuevo año pues tengamos este tipo de jornadas, estas disertaciones sobre el mundo olivícola allá en esa tierra que tanto cariño le tengo, como es Argentina. Y lógicamente pues agradecer el que yo pueda aportar mi granito de arena en esta ocasión, en este año 2023, y por participar en estas jornadas técnicas, para hablaros, como bien ha dicho el presentador, de la Almazara 4.0, la aplicación de las nuevas tecnologías en la elaboración de aceites de oliva virgen extra. Pues bien, la modernización del sector oleícola es, como en el resto de los sectores, una necesidad impuesta por criterios de rentabilidad y eficiencia. La mejora del rendimiento, tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo del proceso de fabricación, permite hacer frente con mayores garantías a las exigencias de competitividad. El empleo de los mejores sistemas de elaboración y la correcta gestión de estos es clave para la consecución de los fines planteados. En este marco, el uso del sistema de digitalización y automatización, lo que es llamada Almazara 4.0, se convierte en una herramienta imprescindible para la optimización de los recursos de la fábrica. Mira, voy a poner un ejemplo muy claro. Haced cuenta que son las 8:30 de la mañana de una mañana de invierno. Estamos en plena campaña oleícola y Pedro es un supuesto encargado principal de una almazara. Ayer entraron 220.000 kilos de aceituna y la entrada de hoy se espera que sea aún mayor. Tanto pues la junta directiva o los responsables de la almazara confían plenamente en la gestión de Pedro para conseguir los mejores agotamientos en orujo y la calidad del aceite elaborado. Consciente de ello, Pedro observa el cuadro de mando del sistema de control y de un vistazo comprueba los parámetros de operación actuales de las mismas: temperaturas, caudales, humedades, agotamientos del orujo para cada una de las 3 líneas de producción. Tras analizar esa previsión de entrada de aceitunas, establece que la planta opere a una consigna de agotamiento en torno a un 7,5% de grasa sobre seco en orujo. Esto le permite conseguir un aumento neto de la producción de un 15% en los decantes. Aún así, aumenta a 2 grados la temperatura de la masa hasta los 29 en la termobatidora, consiguiendo estabilizar la producción sin perder aceite en los alperujos. El sistema de control responde de forma inmediata a los cambios establecidos por Pedro, variando temperaturas, producción de la masa, modificando tiempos de batido, caudales de agua, talco, regulando de forma inteligente el diferencial del bol sin fin del decanter y modificando la velocidad del mismo. Eugenio, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Sí. No se ve pasando la presentación. Vos no sé si la estás pasando. No la estoy pasando porque estoy poniendo Ok, un por las dudas, pequeño perdón. ejemplo. Pero me Nada. quedé con eso. Bien.
Como decía, el sistema de control responde de forma inmediata a todo esto y es la mejor forma de que el operario responsable de la planta pues tenga una visión importante y pormenorizada de todo ello. Esto que estamos hablando no es ciencia ficción, ni siquiera es futuro. Ya hoy en día muchísimas almazaras tienen este tipo de sistemas, porque las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías que se han venido desarrollando en los últimos años nos permiten hablar ya de almazara digital como una revolución tecnológica del sector. El control de proceso y las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas de información se ven apoyadas con el desarrollo de nuevos sistemas de medida en forma de sensores que nos brindan la posibilidad de conocer de forma directa algunas variables que hasta ahora únicamente era posible conocer a posteriori en el laboratorio. Unas nuevas tecnologías que, aplicadas al proceso de fabricación en todas sus fases, nos permiten tener un control exacto y en tiempo real, optimizando así el funcionamiento de la almazara y que nos ofrece, entre otros, las siguientes ventajas. Las ventajas de esa almazara, de esa aplicación de las nuevas tecnologías, es un incremento de la eficiencia y productividad en la producción de aceite de oliva, la mejora en la calidad del aceite obtenido, una reducción de costos y pérdidas en el proceso, una mejora de agotamientos, un aumento en la producción, aumento de la información, tenemos la información inmediata con todo lo que ello conlleva, control del personal, aumento de la competitividad y mejora de la trazabilidad del proceso. Pues bien, estas son las ventajas que aporta este tipo de sistemas. Estas son las ventajas y los beneficios que las nuevas tecnologías aportan a lo que es la producción de aceite de oliva virgen extra. Bueno, y dentro de esas ventajas, ¿cómo podríamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que se hace para que esa aplicación sea efectiva? Pues bien, vamos a dividir la charla o el tema en varios apartados. Lo que sucede dentro de lo que es la sala de extracción, ¿qué podemos controlar ahí? Pues mire, las variables de la pasta de aceituna son enormes y sobre todo cuando la producción se realiza separando esas variedades, porque cada variedad tiene sus características. Lo primero que tenemos que controlar, y que es algo que sí es verdad, que ya en el 90%, 95% de las almazaras ya está hecho, es el control de temperatura en la termobatidora. Indiscutiblemente hay distintos tipos de control. El control se debe de llevar no solo en cada uno de los cuerpos de la batidora, sino, importantísimo, a la salida de la monobomba. A la salida de la monobomba, estos controles, estos sensores, se instalan de modo que el operario en todo momento puede consignar a qué temperatura real quiere que la pasta de aceituna salga por la monobomba cuando va a ser procesada por el decanter. Como digo, estas temperaturas quedan registradas a lo largo de toda la jornada, incluso de toda la campaña, para ver realmente, que veremos más adelante los gráficos, cómo se ha desarrollado este sistema de control de temperatura. Como digo, esto es lo más simple, donde arrancamos, que hoy en día una almazara no puede estar sin el control de temperatura de la termobatidora, porque lógicamente afecta y bastante a la calidad del aceite obtenido. Pero seguimos más allá y en la propia planta de elaboración nos encontramos con la primera variable que queremos homogeneizar y estabilizar, que es el control de producción de la almazara. Pues bien, para el control de producción de la almazara, nosotros lo que se ha estudiado es lo siguiente. La bomba que impulsa la masa hacia el decanter es una bomba volumétrica, la monobomba. Lo que mete es volumen, pero con las distintas variedades, con las distintas características de la pasta, ese volumen en ocasiones
tiene más peso o menos peso, porque tiene mayor cantidad de hueso o mayor cantidad de pulpa, etc. Entonces nosotros lo que incorporamos es un caudalímetro, que pueden ver aquí, que estoy señalando a la salida de la monobomba. Se incorpora un caudalímetro magnético de ultra baja conductividad. ¿Qué este caudalímetro? ¿Qué está haciendo el caudalímetro? Pues el caudalímetro va permanentemente midiendo en kilos reales la pasta que está siendo impulsada hacia el decante. El sistema de control, que aquí en el cuadro eléctrico capta esos datos y inmediatamente le da la orden a la bomba de que dé más vueltas o menos vueltas, más hercios o menos hercios, para que se adapte al control que el operario en ese caso haya estipulado. Oye, pues el operario ha consignado que quiere trabajar a 4.500 kilos a la hora. Pues inmediatamente el sistema va a ir comprobando de que ese caudal que el operario ha consignado sea exacto y vaya trabajando a esa producción. Al estabilizar la alimentación en el decánter, hace que el sistema de niveles internos no sufra esos altibajos que un poco, pues, digamos que distorsionan el funcionamiento del mismo a la hora de la extracción del aceite. Este sistema también incorpora este aparatito aquí en medio, que es otro caudalímetro, estoy señalando aquí, otro caudalímetro que lo que nos va midiendo es el aceite que sale de la centrífuga vertical ya hacia la bodega o los depósitos. Con lo cual, este módulo de control de producción nos aporta los siguientes datos: kilos de pasta que entran al decánter, kilos de aceite que el decánter genera, por lo tanto nos va dando un dato del rendimiento industrial de inmediato, kilos de orujo que el propio decánter genera, y también nos da el porcentaje de desgaste que tiene el estátor de la monobomba. Por lo tanto, si con el módulo anterior controlábamos y consignábamos la temperatura, con este hacemos que homogenizamos y llevamos a cabo un control de la producción. Otra de las variables que tienen las distintas pastas de aceituna, las distintas variedades, y que es importantísima a la hora de la elaboración, a la hora de la captación de aceite, es el control de la humedad de la pasta de aceituna. Como bien sabéis, hay pastas de aceituna con unos cambios en la humedad enormes, pueden ir desde el 70% hasta el 50%. ¿Qué ocurre cuando esas pastas se van a procesar? Si el decánter, los niveles del decánter no están preparados, tenemos que proceder a parar la máquina, nivelar esas placas de nivel que se llaman, para que el proceso de fabricación sea correcto y sea bueno. Pues bien, con este sistema de control, con la adaptación de estas nuevas tecnologías al sistema de producción, aquí se incorpora una sonda que estáis viendo aquí, arriba a la derecha, una sonda por microondas, que va analizando constantemente la humedad de la pasta de aceituna. Al igual que el operario consigna la temperatura a la que queremos trabajar, consigna la producción a la que queremos trabajar, también consigna la humedad con la que queremos trabajar, dependiendo de la máquina y del decánter que tenga. Entonces el operario consigna su humedad y este sensor, pues por microondas, esta sonda por microondas va analizando permanentemente esa humedad. ¿Y qué ocurre? Pues que si nosotros le hemos consignado que queremos trabajar con un 65% de la humedad, y la pasta de aceitunas en este caso trae un 50% de la humedad, pues automáticamente el sistema, cogiendo los datos de la producción a la que va el decánter, añade los litros de hora necesarios y automáticamente, para mantener estable esa humedad, siempre. Hasta ahora, en la mayoría de las almazaras, esto se hace manualmente, aportando a veces más agua de la debida.
con el consiguiente gasto, ese agua luego irá para el alperujo, etcétera. Bueno, pues aquí, mediante estos caudalímetros y estas electroválvulas, el sistema adiciona el agua necesaria para mantener estable esa humedad que el operario ha consignado en ese momento de la producción de aceite. Bien, y ustedes también me pueden preguntar, bueno, ¿y si queremos trabajar con una humedad y resulta que la humedad que trae la pasta es mayor de la que queremos trabajar? Bueno, pues para eso hay el sistema tiene varias soluciones. La primera de ellas, si se utiliza un coadyuvante como el talco, es que el sistema toma el control de la talquera adicionando el talco necesario cuando realmente es necesario y la cantidad que es necesaria. A veces aportará más, a veces aportará menos, a veces no aportará ninguno, dependiendo de las necesidades. Y en el caso de que en las almazaras no se utilice este coadyuvante, porque hay almazaras que no utilizan el talco, ¿sobre qué factores, sobre qué actúa el sistema? Pues el sistema actúa sobre la producción y, si es el caso, sobre las revoluciones, sobre la velocidad tanto del sinfín como del bol. Ya hay ya varias marcas de decanter que incorporan un doble motor para variar la velocidad diferencial tanto del bol como del sinfín. Pues en fin, todos esos parámetros, el sistema actúa para que el trabajo sea lo más óptimo posible y lo más fácil posible. Y terminando este tema de lo que es el grupo de producción del aceite de oliva en la almazara, en el decanter, tenemos, digamos que la estrella de todo este conjunto, que es el sistema IFS. Es un sistema de control y medida de grasa en el orujo. Quiere decir que aquí con una sonda magnetorresistiva, va analizando esa salida de orujo en el decanter, la va analizando plenamente y nos va dando los datos de la grasa, del aceite que se está escapando, de las pérdidas que estamos teniendo en ese orujo. Y nos da los datos de grasa sobre húmedo y grasa sobre seco. Indiscutiblemente digo que esta es la estrella de todos estos módulos, porque el final de cualquier modificación que hagamos en el proceso de producción, sea dándole más producción o menos, cambiando la humedad, el resultado vamos a verlo de inmediato si vamos en el buen camino o no. Oye, pues mira, quiero darle al decanter pues una mayor producción. Quiero que el decanter, porque hay que terminar, vamos bajo de producción, quiero darle 200 kilos a la hora más. Le damos más producción al decanter e inmediatamente el sistema, el analizador nos dirá si vamos en el buen sentido o no. Ojo, se le ha dado mayor producción al decanter, pero estamos teniendo más pérdidas. Por lo tanto, digamos que este es el sistema, este es el conjunto de módulos que nos ayudan con esa información real a lo que es la primera parte de esa extracción de aceite de oliva en el decanter. Pero la aplicación de nuevas tecnologías hace que vayamos mucho más allá. Hace que vayamos mucho más allá, porque aquí tenemos otro módulo que hay que controlar. A veces, como hemos dicho, la temperatura, como hemos dicho al principio, es el principal, pues el principal dato que tenemos en cuenta, que no se nos pase de temperatura, porque podría alterar la calidad del aceite de oliva, pero sin embargo, después a lo largo del proceso no le prestamos mucha atención. Por ejemplo, cuando ese aceite que sale del decanter lo tenemos que pasar a la centrífuga vertical.
Ahí en la centrífuga vertical, ahí sufre un proceso de limpieza, se le adiciona, se le añade agua y ahí a veces ese agua va superada de temperatura, le adicionamos más agua de lo normal, con lo cual estamos emulsionando excesivamente. Pues para ello se ponen una serie de sensores que también controlan el caudal y la temperatura del agua de adición en la centrífuga vertical para que esa calidad del aceite de oliva que hemos sacado en el decánter no la alteremos de ninguna de las maneras. Una vez superado este proceso, el aceite tiene que pasar a bodega y entonces en bodega también tenemos esta, esta aplicación de las nuevas tecnologías en la bodega. Este es completísimo y muy interesante porque aquí se dota a cada uno de los depósitos con un sensor que hace que en todo momento pues, nos dé los datos de temperatura del aceite, de litros y kilos de aceite, nos los da en las dos medidas, en kilos y en litros, que tiene cada depósito. Pero no solo eso, sino que a la vez el sistema nos deja registrados todos los movimientos de aceite que se llevan a cabo en la almazara durante la jornada o durante toda la campaña, ¿no? De modo que nos deja registrados siempre en kilos y en litros. Bueno, pues nos deja registrados kilos y litros de aceite que entran desde la almazara hasta la bodega, kilos y litros de aceite que salen desde la bodega hasta la envasadora, kilos y litros de aceite que salen de la bodega en un supuesto granel, y se vende a granel alguna cisterna. Igualmente, kilos y litros de aceite que salen de granel y que también entran de granel. Y, cómo no, trasvase entre tanques. Todos esos movimientos quedan registrados con este sistema de supervisión de aceite en bodega. Quedan registrados y, lógicamente, se pueden consultar en cualquier momento. Pero el tener todo esto ya informatizado, el tener todo esto equipado con nuevas tecnologías, esto nos permite el tener muchísimos datos, que son los datos que después nos servirán para la trazabilidad. Una vez que tengamos todo el proceso, cuando el operario va a iniciar durante la mañana esa jornada de trabajo, el sistema le va a ir pidiendo esa ruta, digamos, para mantener la trazabilidad en todo momento. Le va a asignar un lote, le va a decir, iniciar lote, le va a preguntar, ¿de qué tolva vas a morturar la aceituna? Le saldrán en la pantalla el número de tolvas que tenga y el operario irá señalando la ruta. Pues vamos a hacerlo de la tolva 2. ¿Por qué línea, por qué decánter vas a morturar esta aceituna en caso de que haya más que una línea? El operario señalará pues con la línea 2. ¿Y por qué centrífuga vertical? ¿Y a qué tanque, a qué depósito vas a verter ese aceite resultado de la morturación? Una vez que está marcada toda esa ruta, el sistema inicia el proceso, iniciar lote, y toda la información que en la recesión de aceitunas tengamos sobre la misma, o sea, todos los datos de trazabilidad, cliente, paraje, finca, variedad, acidez, etcétera, todos los trasladará al depósito que haya dicho en ese momento. Los depósitos, si aquí echamos un vistazo, pues podemos ver la cantidad de información que contienen, ¿no? Pues desde aquí tenemos la acidez, el análisis K232, K270, cera, humedad, impureza. Aquí nos está diciendo que es arbequina, los litros y kilos que tiene, la temperatura,
en la valoración organoléptica, el frutado, el picor, el amargor. O sea, todos estos datos permanecen en el sistema y son consultables en un momento. Y cuando se nos pida en un momento dado la trazabilidad, pues tenemos aquí a la izquierda cómo pues, la trazabilidad nos irá acumulando esos datos de trazabilidad en una completa consulta. Mientras los depósitos no se queden a cero, no se queden vacíos del todo, la trazabilidad, los datos se irán sumando. Cuando el depósito se queda a cero, automáticamente se resetea y comienza una nueva trazabilidad. Por lo tanto, la ventaja de tener todo esto es importantísima a la hora de elaborar. Muchos me dicen, bueno, ¿y el responsable de Almazara ya no tiene que ser experto, ya no sirve? No, esto es una herramienta de ayuda importantísima a la persona que está manejando esa línea, porque tiene una cantidad de información enorme y la tiene en el momento, la tiene in situ, no tiene que esperar a que venga el análisis de un laboratorio al día siguiente o que tarde una hora, porque igual cuando llegan esos resultados, la pasta que se está procesando no tiene nada que ver con la pasta que se analizó en su momento o con el orujo que en su momento se analizó. Por lo tanto, todo esto son ventajas que hoy en día, lógicamente, tenemos que ir a incrementar, a tener en las almazaras un sistema de este tipo. Luego, el propio sistema, aquí pongo un ejemplo, el propio sistema emite un informe resumen de que es la radiografía de lo que ocurre en la almazara. En este caso, el que tenemos aquí es de 24 horas. Le podemos pedir que el informe, oye, pues cada turno de trabajo me emite un informe. En este caso vamos a analizar el de las 24 horas. Tenemos hora por hora y los siguientes datos. Kilos de masa de producción a los que ha ido trabajando el decanter, kilos de aceite que ha generado, por lo tanto el rendimiento industrial nos lo va dando inmediato, en este caso el 19,1%, kilos de orujo que ha generado, 3.673. Este cliente quiso controlar también, que tiene separador, pulpa, hueso, los kilos de hueso limpio que ha generado una vez pasado por el separador, litros de agua consumido, en este caso 21 litros de agua, 25 kilos de talco, temperatura de la pasta 32,3 grados, es una temperatura altilla, porque bueno, es alta porque este cliente ya estaba a final de campaña, donde ya el tema de la calidad apenas le importaba, sino que quería conseguir la máxima cantidad. Este dato del tiempo de batido, como pueden comprobar, está erróneo porque los sensores estaban mal, no pueden ser 4 horas 27 de batido. Humedad de la pasta, humedad del orujo y análisis de materia grasa sobre húmedo y sobre seco. O sea, estos valores son los que realmente bueno, vamos viendo si vamos en el buen sentido, si vamos trabajando en orden o no. Y digo que es una radiografía porque esto nos permite pues, analizar qué es lo que ocurre y qué ha ocurrido en la almazara. Porque si aquí le echamos un vistazo, decimos, bueno, pues realmente íbamos trabajando muy bien, en materia sobre grasa 4,8, 4,8, 4,9, 4,8, 4,9, pero ¿qué ocurre a las 7 de la tarde? Que se dispara y se nos va a 6,9. O sea, subimos 2 puntos, perdemos 2 puntos más de aceite en el orujo. Pues analizando, vemos que teníamos una producción del decanter aquí en la primera columna, 4.400, 4.500, 4.400, y a las 7 de la tarde bajaron la producción del decanter a 4.200 kilos. Pero a la vez que bajaron, que el operario bajó la producción del decanter, también tocó la humedad.
Estábamos trabajando con un 54, un 55% de humedad de la pasta y a las 7 de la tarde la humedad la consignó al 51%. Resultado, bajó la producción, bajó la humedad y aumentó 2 puntos el aceite en el orujo. Inmediatamente rectifica y ya vemos que más o menos lo regulariza, ¿no? Por lo tanto, esta ayuda lo que nos lleva es a actuar de inmediato y ver si vamos en el buen sentido o no. Igualmente el sistema aquí nos tiene el total diario de los datos, el total en 24 horas han hecho 102.754 kilos, ha generado un 20.000 kilos de aceite, un 19,5 de media de rendimiento industrial, ha generado 111.000 kilos de orujo, 7.600 kilos de hueso, el agua que ha consumido, el talco, etcétera, del total diario y también el total de la campaña. La campaña lleva 1.541.000 kilos, 254.400 kilos de aceite. La media de rendimiento industrial es de un 16. Como digo, estos datos de aquí de rendimiento industrial tan altos es porque se refieren a final de campaña, que ya importaba la calidad muy poco y prefirieron la cantidad. Entonces, esto nos los va convirtiendo en una herramienta utilísima para la persona, porque teniendo información, pues se puede trabajar muchísimo mejor y optimizar al máximo. Luego este informe tiene aquí en forma de gráficos también, como podemos ver, la gráfica de la producción, en amarillo es el aceite, en negro la pasta de aceituna, aquí tenemos la grasa sobre húmedo y sobre seco también en gráfico, y aquí en este que es mucho más visual, donde vemos ese pico de subida y va unos agotamientos regulares, pero a las 7 de la tarde tuvimos ese pico de subida que inmediatamente se rectificó. La adición de agua, temperatura, batidora, etcétera, aquí en diversos gráficos. También el amperaje, tanto de la centrífuga vertical como del molino y del decanter. También el consumo, etcétera. Y también en ese resumen, este informe nos da aquí un gráfico de la bodega, de la situación de la bodega, una situación rápida de llenado, donde podemos ver la capacidad de los depósitos, y aquí en la parte de arriba, pues nos dice cada uno el porcentaje de llenado, lo que le queda por llenar y los kilos que tiene. Y aquí en la parte derecha pues vemos cómo cada uno de los depósitos tiene un gráfico que si pinchásemos en esa pantalla pues nos diría a partir de qué hora se empezó a llenar aceite, a partir de hasta qué hora y cuántos litros, ¿no? Por lo tanto, esto es un pequeño resumen, no sé si he ido demasiado rápido o no, pero lo que quiero es dejar patente es que hoy en día la información tiene un valor enorme, enorme, sobre todo en el proceso en todos los procesos de fabricación. Yo en muchos sitios, cuando me comentaban en otro tipo de fábricas, por ejemplo en cárnicas o en otro tipo de industria, me decían, pero bueno, ¿cómo que este tipo de controles no existen en la industria olivícola? Pues mire, en la industria olivícola pues se ha ido un poco más intentando pues responder a la capacidad de producción con decánter de mayores capacidades, con maquinaria de limpieza de mayores capacidades, porque se ha mecanizado el campo y no se le ha prestado mucha atención pues a todo este tipo de elementos, a todo este tipo de datos que sin lugar a dudas son de una utilidad enorme para la persona que está trabajando, que está manejando esta maquinaria y que por supuesto es el responsable de la optimización y de la calidad del producto que sale. Estos datos no solo se pueden consultar
in situ en la propia almazara, sino que las personas autorizadas podrán conectarse desde cualquier terminal que tenga conexión a Internet y estudiar y consultar qué es lo que está pasando en la almazara en cualquier momento. Y si tiene los permisos, pues puede incluso actuar. Por ejemplo, en Andalucía, pues las almazaras normalmente funcionan las 24 horas del día y lógicamente la persona responsable no puede estar 24 horas así. Perdón, no puede estar 24 horas a pie de fábrica. Entonces esta persona desde su casa puede consultar en todo momento lo que está ocurriendo en la almazara y pues si han hecho cualquier anomalía, él puede rectificar teniendo los permisos desde casa los distintos parámetros que le hayan puesto en ese momento. Por lo tanto, creo que estamos en el mundo de la comunicación, en el mundo de las nuevas tecnologías y es el momento de empezar a equipar a las almazaras con este tipo de sistemas. Hay muchas almazaras, como digo, pues la empresa a la que actualmente pertenezco y de la que he sacado todos estos datos, las primeras pruebas las hizo hace 30 años, o sea, llevamos 30 años en este mundo, ¿no? Pero realmente hay un porcentaje enorme de almazaras bueno, que están ahora imponiendo estos sistemas que yo creo que son de una ayuda enorme pues para optimizar al máximo ese funcionamiento de las máquinas y para obtener la máxima calidad que se puede obtener en los aceites de oliva virgen. Por mi parte, bueno, si hay algunas preguntas, he ido un poco rápido porque sé que vamos con retraso y tampoco quería cansaros. Creo que si hay algún tipo de pregunta o aclaración, pues estoy dispuesto y encantado de contestarle. Eugenio, bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Nada. Se ha ajustado perfecto a los tiempos, así que no se preocupe. Yo justo le estaba por decir que le quedaban unos minutos cuando anunció que estaba terminando. Bueno, pues bien. Bueno, sí, queda abierta la charla a preguntas, a ver si alguien tiene alguna consulta del público. A ver, allí hay una pregunta. ¿Alguien le da una mano con el micrófono? Hola Eugenio, muchas gracias. Te hago algunas, Hola, buen día. buen día. Te hago algunas consultas respecto a lo que sería calibración de cada uno de los módulos de medición. Más que nada, ¿qué tipo de calibración llevan y qué frecuencia de calibración? Por un lado, y por otro lado también todos los parámetros químicos de determinación en aceite, si hay un módulo que los mide o si uno los introduce al momento de generar el lote de aceite. O sea, si hay que tener en paralelo el laboratorio que genere estos parámetros. Bien, pues gracias por la pregunta. Respecto a la primera pregunta sobre el reglaje y el calibrado, pues indiscutiblemente todos los elementos de medición necesitan un reglaje y un calibrado periódico. Esto se suele hacer telemáticamente desde nuestra central, normalmente a inicio de campaña y también a mediados de campaña. Nuestros técnicos se ponen en contacto y bueno, pues le encomiendan, mire, vamos a hacer el reglaje de la sonda, sobre todo de la sonda IFS y de todas las demás. Por lo tanto, es algo que hay que hacerlo en todos los elementos y con un par de horas operando telemáticamente con el operario, pues los equipos se quedan totalmente calibrados y reglados para el funcionamiento. Sobre la Perfecto. segunda, dígame.
Pero esa calibración, ¿hay que entregarle datos para que ustedes hagan la calibración de forma virtual o directamente tienen ustedes una manera de determinarlo? Bien, hay una serie de escalas que junto al operario e incluso en laboratorios convencionales hay que ponerlos en común, que como digo, pues claro, en un momento los técnicos dirán, oye, mira, en este momento coge una muestra de orujo y me dices en un analizador, en un laboratorio, qué resultados te ha dado para conformarlos con las sondas nuestras, ¿no? En el caso de la sonda de humedad no hay que hacer análisis, sino simplemente hacer un reglaje previo, lógicamente, eh, eh, previo a combinación con el operario que esté en ese momento, ¿vale? Con respecto a lo que me ha dicho de los datos, de los análisis del aceite de oliva, bien, hasta ahora esos datos, lógicamente, se introducen una vez que se ha hecho un análisis por un laboratorio. Ahora lo que se está probando, lo que estamos probando, lo que se lleva algún tiempo, pero que todavía nos queda, es previa al almacenamiento de la aceituna, o sea, la aceituna una vez que ya se pesa y va a pasar a las tolvas, ya estamos probando unos analizadores de humedad y sobre todo de acidez. ¿Por qué? Porque esto nos llevará a poder clasificar las aceitunas antes de echarlas a la torba por los distintos grados y los distintos resultados de acidez. Cuando la aceituna pasa por limpiadora y lavadora, el operario ya tiene un dato que a través de son sistemas por infrarrojos, ya sabe si la aceituna tiene más de 1 grado o más o 0,5 de acidez, 0,6 o 0,8, con lo cual esto hará que la clasifique en una tolva con aceitunas de sus características. Pero como digo, esto es algo que hasta ahora está en pruebas, ¿no? Porque, bueno, hay muchas variables y se lleva probando varios años y ya hay algunos elementos de análisis bastante fiables, pero que están todavía en fase de prueba. Por lo tanto, una vez que tenemos el depósito lleno, se manda ese aceite a un análisis exhaustivo de los K, peróxidos, etcétera, etcétera, y esos datos sí hay que meterlos a mano, lógicamente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Mientras yo le hago una consulta que también me genera dudas. ¿El sistema se puede implementar en una industria estándar? ¿Requiere adecuaciones muy importantes? Luego, la comunicación entre los distintos sensores y la base que recibe la información es todo inalámbrico. Eso no llegué a escucharlo. ¿Cómo es esa conexión? Me interesan esas cuestiones Bien. prácticas. Bien, estos no son unos sistemas estándar, sino que lo que hacemos es adaptar, se adapta el sistema de control a la forma de trabajo, y no solo a la forma de trabajo, sino a la maquinaria que en cada una de las almazaras se dispone. Como he dicho, hoy en día tenemos decanters, centrífugas horizontales, que ya vienen equipadas con doble motor, que por un sitio mueven el bol y por otro el sinfín interno. ¿Qué ocurre? Esto es que pueden variar la velocidad diferencial de esa centrífuga a la hora de extracción. Si en este caso la almazara a la que se está equipando con estos sistemas, tiene ese tipo de decanter, nuestro sistema, ese programa, pues actuará, una de los fenómenos donde actuará será en esa velocidad diferencial, lógicamente, ¿no? Igual que hay almazaras que, como he dicho anteriormente, oye, pues mira, nosotros no utilizamos coadyuvantes, no utilizamos talco. Pues entonces el sistema actuará en otros parámetros cuando hay un exceso de humedad. Incluso el año pasado nos surgió en un cliente que el gran problema que tenía es que la aceituna venía
con tan poca humedad que la batidora le era imposible batir. Quiere decir que teníamos que adicionar agua antes del batido, con lo cual el sistema hay que darle otras preferencias donde se le añade ese agua y afina ya y convence y termina la adición de agua a la salida de la monobomba, ¿vale? Toda esta comunicación de sensores, caudalímetros, etcétera, con el cuadro general se hace mediante cable. Un cableado, lógicamente, donde irán esas válvulas, esos sensores, esas sondas, eso va cableado todo. Y luego, lo mismo, todas las ondas de los depósitos, de cada uno de los depósitos, va a un cuadro general y ese cableado pues entra todo a este software, a este cerebro que genera y controla todas las acciones que tiene que llevar a cabo. Lo único que se hace inalámbrico es la conexión fuera del almazara para consultar datos por parte de las personas autorizadas. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, si no, bueno, muchas gracias, Eugenio. Ha sido excelente la presentación. Te brindamos un aplauso y vamos cerrando la jornada. Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros y bueno, disponible aquí y enhorabuena por esta jornada que hacéis, que no es ni más ni menos que el mundo del sector oleícola mire hacia Argentina, que la conozco y tengo muy buenos y gratos recuerdos de allá, y eso también tiene un importante papel en la producción mundial cada vez más. Así que muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias.